Ya empezó a grabar, entonces voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar. Bueno, ¿me pueden informar si están viendo la pantalla? ¿Qué pasó aquí? Me perdió. Ahí yo creo que ya, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces el día de hoy vamos a revisar el tema de la línea de investigación, especialmente de la nuestra. CAFA son las siglas de la cadena de formación en alimentos. ¿Sí? Son las siglas, cadena de formación en alimentos. El programa, la cadena de formación en alimentos tiene varios programas, agrupa varios programas, ustedes los conocen. Entonces, está la tecnología en calidad alimentaria, la ingeniería de alimentos, la especialización en procesos de alimentos y biomateriales y la maestría en biotecnología alimentaria. Esos son los 4 programas que integran la cadena de formación en alimentos. ¿Sí? Ustedes están todos en el programa de ingeniería de alimentos. Entonces, recordar el semillero alimentar, pues yo estoy en este momento de líder de este semillero, tenemos unos docentes apoyo, ¿sí? Está la ingeniera Liliana Londoño, que ya está en Palmira y pues es docente y además es líder de la maestría en biotecnología alimentaria, Beatriz Guevara, que también es de Palmira, está de líder de la tecnología en calidad alimentaria y de la especialización en procesos de alimentos y biomateriales, la ingeniera Magda Valdés, que también está en Palmira, y la ingeniera Andrea Vázquez, que está en Cali. Esos son los docentes que apoyan en el sentido de que trabajan con algunos de ustedes en la formulación de proyectos, en la participación en ponencias, en artículos, pero especialmente en la propuesta de aquellos proyectos que pueden servir como opción de grado y también como proyectos PIE que los presenta el grupo de investigación Biotics y donde ustedes participan como auxiliares de investigación y de alguna manera, si es posible, pueden desarrollar su proyecto de grado a partir de algunos de los objetivos de esos proyectos. La fecha de consolidación de este semillero pues fue en junio del 2017 y el grupo de investigación que lo avala es el grupo Biotics y la líder de este grupo es la profe Fedra Ortiz. Entonces, Sara, creo que tú no estás en el semillero, pero si quieres participar, eres bienvenida a formar parte de todas estas actividades del semillero. ¿Qué hay que hacer para participar? Manifestar voluntad de participar en el semillero. Hacemos una charlita corta, donde te explico cuál es digamos, como la filosofía, el fundamento del semillero, en qué actividades trabajamos especialmente y hacemos un acta e ingresas al semillero y puedes participar de las actividades que básicamente son las capacitaciones que yo las tengo no solamente para los integrantes del semillero, sino para todos los estudiantes de ingeniería de alimentos de Pasto. Y pues nos concentramos en hacer actividades de capacitación como esta, actividades de formular proyectos de investigación, participar en ponencias, en eventos. Ahorita en abril, la otra semana, hay un evento en la Universidad de Nariño. Va a presentar Marinelda su proyecto de grado que trabajó y también Gloria, que presentó su proyecto de grado y surgió de este semillero. A Gloria la acompañó Magda Valdés y a Marinelda la acompañé yo. Entonces, esos, por ejemplo, son algunos productos del semillero alimentar. Antes de iniciar con el tema de las líneas de investigación, quiero mencionar las alternativas de grado, porque de eso de alguna manera surge el tema de las líneas de investigación o van amarrados a este concepto. Entonces, la universidad y la
Escuela de Ingeniería tiene algunas alternativas de grado que están establecidas en el reglamento estudiantil de la universidad. Entonces son el proyecto aplicado, el proyecto de investigación, la monografía, el diplomado de profundización, los créditos de posgrado, que son 10 créditos de la especialización, y la pasantía. Cada una tiene sus particularidades que las podemos revisar, pues ahora vamos a ver para algunas de ellas que se relacionan directamente con las líneas de investigación. Entonces uno de ellos es el proyecto aplicado, que es un proyecto que el estudiante desarrolla a partir de la identificación de un problema o el contexto, pues obviamente relacionado con alimentos. Y la idea es que con el desarrollo de este proyecto, con una estructura muy parecida pues a los contenidos que ustedes ven en el curso de seminario de investigación, se contribuya a solucionar o a mitigar en algo ese problema. Este proyecto tiene 3 modalidades. Puede ser un emprendimiento empresarial, o sea, un proyecto de vida que tenga el estudiante y que sea considerado como emprendimiento empresarial, de desarrollo tecnológico, porque de pronto quiera aportar a la industria a través de pronto la industrialización de una línea de producción, ¿sí? La implementación de una procesadora de algo, y también un proyecto de desarrollo social comunitario. Nosotros podemos aplicar a los 3 en la medida en que estemos ajustados a la línea de investigación de la cadena de formación en alimentos. Por eso es el tema que vamos a revisar ahora. ¿Cuál es el procedimiento para que a uno le aprueben una propuesta, que usted se vaya con esta alternativa de grado y sea aprobada? Entonces se envía la propuesta al Comité Zonal de Investigación. Pues hay una manifestación al interior del semillero, ¿cierto? Eso no está en el plan de calidad, pero nosotros lo manejamos así, por eso no lo tengo acá. Entonces buscamos una idea, buscamos un tema a partir ajustamos una idea a partir de la idea que surge del estudiante. Le ayudamos en el semillero como a construir la propuesta, la pasamos al Comité Zonal de Investigación, ellos la evalúan, esta propuesta, sugieren algunos ajustes, o si la propuesta está bien estructurada la aprueban y designan el asesor. El estudiante tiene un año para desarrollar esta propuesta, cualquiera de las propuestas. ¿En qué momento puede pasar la propuesta? Cuando el estudiante tenga al menos el 75% del plan de estudios matriculado y aprobado. También está el proyecto de investigación y la monografía. Entonces, el proyecto de investigación es un tipo de alternativa que es un poco más estructurado porque hay una investigación. Entonces, puede haber un trabajo de campo en un laboratorio, pueden haber unos análisis de laboratorio, lleva inmerso un diseño experimental, casi siempre es un tipo de investigación cuantitativa, ¿cierto? Y estos aquí todavía con mayor razón deben estar inscritos, o no inscritos, sino relacionados con la línea de investigación. Estos proyectos de investigación son un poco más estructurados, un poco más trabajados, y casi siempre surgen, por ejemplo, de la vinculación de los estudiantes a los proyectos PIE, que son los proyectos que los grupos de investigación presentan a la escuela para aprobar. El estudiante participa como auxiliar de investigación y puede tomar la información de uno de los objetivos específicos y armar su propuesta de investigación, y fuera de eso su proyecto. El que participe en un proyecto PIE no quiere decir que el proyecto PIE como tal es el que le sirva para presentar al estudiante. El estudiante lo que hace es tomar, como les digo, la información, ¿sí?, de ese objetivo, del objetivo 1, 2, 3, toma la temática obviamente del proyecto y organizamos una propuesta, pero sabemos que ya tenemos la información o de dónde la vamos a tener, y organizamos y presentamos nuestro proyecto de investigación. La monografía es un tipo de alternativa en donde el estudiante hace, a partir de un tema de trabajo, hace una investigación muy minuciosa, detallada y exhaustiva de las fuentes científicas de información que hay sobre ese tema. Entonces hace una investigación de al menos unas 50 referencias,
¿sí? Las indaga qué dicen los diferentes autores sobre determinado tema y presentan el estado de qué hay en el momento sobre determinado tema y qué piensa el estudiante y qué aportes le puede dar desde sus reflexiones, porque no hace práctica, no hace laboratorio, sino que es sentarse a escribir qué y si, qué es lo que hay, qué es lo que han investigado esos científicos que se han dedicado a trabajar y han consignado sus investigaciones en toda esa serie de artículos científicos que están en bases de datos de credibilidad académica. Y el estudiante hace sus aportes y dice, bueno, qué consideración o qué reflexión le merece todo lo que han estudiado y para qué le puede servir no solo al estudiante, sino a la academia y a la industria lo que hay investigado sobre ese tema. Entonces es una revisión documental de carácter científico donde el estudiante presenta qué es lo que hay y qué se tiene sobre ese tema. Para estas dos modalidades, entonces la propuesta es, se envía al Comité Zonal de Investigación, él aprueba la propuesta o le hace ajustes y la aprueba y hay un paso más. Se evalúa esta propuesta en el Comité de Investigación de la escuela. SBTI es la escuela nuestra, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, que es la escuela en donde confluyen varias cadenas de formación, la cadena de formación de electrónica, de sistemas, de telecomunicaciones y de alimentos, ¿sí? Entonces lo aprueba el Comité Zonal de Investigación y le asigna un asesor. Igual, para presentar estas opciones, el estudiante debe tener matriculado y aprobado al menos el 75% del plan de estudios. Y también está la pasantía. La pasantía entonces permite al estudiante hacer una práctica en una empresa y le permite, primero, es como una ayuda mutua, ¿no? La idea es que le ayude a resolver a la empresa un problema que tenga de pronto y por eso buscan pasantes y que el estudiante aprenda de esa empresa, pero también aporte conocimiento y deje en orden ese problema, ¿sí? Entonces se necesita un mínimo de tiempo. En los estudiantes de la UNAD a veces es complicado la pasantía porque el estudiante trabaja y estudia, entonces no tiene tiempo de dedicación a una pasantía. También es importante que aquí debe haber un convenio interinstitucional entre la empresa y la universidad como para amarrar a las dos partes, ¿no? Para no dejar a que la empresa de pronto deje en la mitad del camino al estudiante y que el estudiante también diga a la mitad del camino, no sabe que yo ya no sigo y dejo eso allí y ajá, pues entonces hay como un equilibrio compartido de responsabilidades. Entonces, en la universidad estas pasantías sí las hay, pero la dificultad que tienen los estudiantes es porque sí las empresas exigen la presencialidad de casi 8 horas diarias o 40 horas semanales. En total deben cumplir los estudiantes 680 horas de práctica, que siempre es harto, ¿no? Y presentan un informe final, igual tienen que presentar un informe final en donde tiene que tener pues los elementos de un informe, ¿no? Entonces, cuál fue la problemática, cuáles fueron los objetivos, cómo se desarrolló y qué resultados obtuvo. Lo que pasa es que es un poco más sencillo que en un proyecto de investigación. También se designa el asesor y además hay unos requisitos para el estudiante, ¿no? Uno de estos requisitos es que el estudiante tenga un promedio de mínimo 4 para poder acceder a la modalidad de pasantía. O sea que no todos los estudiantes pueden acceder a la modalidad de pasantía. Yo les sugiero al estudiante siempre que si tienen una empresa pero no tienen el tiempo, identifiquen el problema que tiene la empresa, ¿sí? Cuadren con la empresa que no sea una presencialidad, pero que sí les permitan tomar la información. El estudiante se compromete a minimizar el problema o a resolver el problema y la empresa se compromete a permitirle tomar la información para que el estudiante pueda hacer para que el estudiante pueda hacer un proyecto
aplicada o un proyecto de investigación, dependiendo si lo que sea necesario, para que no pierdan como el gancho de la empresa, la posibilidad de la información, ¿sí? Entonces eso es lo que yo le suelo recomendar al estudiante. Entonces, ya teniendo claro esto, miremos qué es una línea de investigación y por qué la importancia. La importancia de las líneas de investigación es porque sobre ellas vamos a basar nuestros temas de trabajos de grado, de alternativas de grado, ya sea de un proyecto aplicado, de una pasantía, de una monografía o de un proyecto de investigación. Incluso el diplomado de profundización debe estar acogido, su diseño, a la línea de investigación también o pues al tema de la cadena. Entonces, una línea de investigación es básicamente, es como enclar y alinear a los estudiantes, alinear al currículo, alinear a un programa académico, a concentrar los esfuerzos de investigar sobre un área disciplinar específica para no dispersar al estudiante. Entonces es delimitar la investigación sobre una línea, sobre una área del conocimiento en la cual tengan cabida todos los temas o todas las líneas de profundización que se abordan en los diversos programas de la cadena de formación. En una cadena de formación pueden haber varias líneas porque de pronto digamos, es bastante amplio el campo de acción del programa o de la cadena de los programas que integran la cadena de formación, o en algunos casos, como en el nuestro, hay una sola línea de investigación, pero en esa línea de investigación ustedes lo van a ver, confluyen muchos temas que son afines a la disciplina, a los cursos de procesos, a todos los cursos obligatorios de la cadena y a los cursos de las líneas de profundización del programa. Entonces, por ejemplo, afines a la línea de profundización en seguridad alimentaria, afines a la línea de profundización en procesos, en biotecnología, en diseño de plantas de alimentos. Entonces, toda esa área de conocimiento confluye en una línea de investigación y se le coloca un nombre y tiene unos objetivos y tiene un plan de, no un plan de acción, pero sí delimita los temas o las temáticas a través de las cuales nosotros nos podemos mover y podemos estudiar e indagar e investigar y nos pueden servir para sacar un tema de opción de grado, ¿sí? Entonces, en esta línea pueden confluir varios macroproyectos, ¿sí? Por lo menos en la línea nuestra sucede eso. Fíjense que la línea nuestra se llama Ingeniería de Procesos en Alimentos y Biomateriales. Entonces, aquí se ha tratado de meter a la tecnología en calidad alimentaria, al programa de Ingeniería de Alimentos, al el programa de especialización en procesos de alimentos y biomateriales y al programa de maestría en biotecnología alimentaria. Otro aspecto importante fuera de la temática y de la disciplina de la cadena de formación es muy importante eh, el entorno regional, o no regional, sino en este caso, pues de toda Colombia, incluso a nivel global, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer un estudio de cuáles son las necesidades del sector agroalimentario, cuáles son las necesidades regionales, qué nos pide la agenda de ciencia y tecnología, qué nos piden los planes de desarrollo nacional, departamental, o sea, en qué mundo desde nuestra disciplina se mueve, qué nos piden los temas de inocuidad alimentaria a nivel nacional, a nivel global. Entonces, para poder definir una cadena se tienen en cuenta dos argumentos o dos insumos. Primero, pues los cursos de la disciplina, el enfoque de la cadena de formación, las líneas de profundización que tiene cada programa, los cursos obligatorios, ¿sí? Y después se hace un estudio del contexto. Entonces, desde el estado del sector agroalimentario, las necesidades regionales, la agenda de ciencia y tecnología, los planes de desarrollo nacional, los planes gubernamentales y los planes locales. Temas que se ven en el curso, por ejemplo, de soberanía alimentaria, de soberanía y seguridad alimentaria o de planeación alimentaria y nutricional, ¿sí? Todo,
¿Por qué? Porque finalmente los ingenieros de alimentos o los tecnólogos o los magísteres o los especialistas se van a desempeñar en la región. No van a ir a la NASA ni a ningún otro lado, sino pues y en otros países, pero tenemos que hablar el mismo idioma de lo que necesitan las regiones. Entonces, ¿qué más que desde la investigación? De hecho, nos están diciendo que el proyecto aplicado debe ser aportar a una problemática, pues qué más que una problemática que sea real y que lo manifieste en todos estos estamentos. O si vamos a investigar algo pues que tenga un poco más, una metodología más estructurada, que tenga un diseño metodológico, pues que más que sea de algo, por ejemplo, que vamos a investigar obtención de proteína unicelular a partir del banano. Muy seguramente será un proyecto que tenga mucha aplicación en la zona bananera, en Urabá, porque allá hay mucho desperdicio de banano que no cumple con las condiciones de exportación ni tampoco mercados regionales. Entonces, con procesos biotecnológicos podemos obtener biomasa y esta biomasa se puede utilizar después de pronto como abono orgánico, como materia prima para otros productos alimenticios, como obtención de alimentos funcionales. Entonces, parte de una necesidad que es el desperdicio, el nivel de desperdicio tan grande que hay en la zona bananera. Entonces, por eso es muy importante que se hubiera hecho todo ese estudio y se definió que la línea de profundización de la cadena se llama Ingeniería de Procesos en Alimentos y Biomateriales. Entonces, como se darán cuenta, confluyen muchos macroproyectos, que son los que vamos a ver ahora. Entonces, los macroproyectos que se derivan de esta línea de investigación que fueron analizados fueron me faltó uno allí, el de biotecnología. Entonces, desarrollo de nuevos productos, que pues definitivamente nosotros tenemos que estar en función del desarrollo de nuevos productos, la conservación de alimentos para garantizar alimentación permanente y constante en épocas de escasez, en épocas de abundancia y también para limitar el desperdicio de alimentos, el diseño y optimización de procesos. Allí acuérdense de esos cursos de ingeniería de plantas de alimentos, los procesos lácteos, procesos cárnicos, procesos de Fruber, cómo podemos optimizar esa pequeña empresa tan necesitada, tan ávida de conocimiento de parte de nosotros los ingenieros. Y el tema de seguridad alimentaria, que es supremamente amplio, porque ustedes saben que la seguridad alimentaria tiene 5 dimensiones: acceso, disponibilidad, consumo, valor biológico, calidad e inocuidad. Entonces, en la seguridad alimentaria están todos esos temas de nutrición, de toxicología, de inocuidad, de calidad y también temas de tipo social que caracterizan de pronto cómo está la población en cuanto a calidad de alimentación saludable, desde la disponibilidad y el acceso de alimentos, que es cuántos alimentos les proveen, cuántas necesidades básicas son satisfechas con los alimentos que le provee la tierra en donde vive, más los que tiene que adquirir de otros lados. Entonces, fíjense que allí nosotros también tenemos un extenso campo de acción. Y el último macroproyecto que no lo coloqué es el de la biotecnología, el de los bioprocesos. O sea, la biotecnología cada día cobra un papel súper importante porque cada día el uso de biotecnología es más implementado en todos los procesos agroindustriales. Entonces allí hay un campo grande para investigar. Tomando como referencia esos macroproyectos, miremos algunas ideas que han surgido de esos macroproyectos y que a ustedes les pueden vislumbrar posibles ideas de trabajos que se pueden proponer desde su proyecto aplicado, desde su monografía o desde el proyecto de investigación, e incluso resolver algún problema de pasantía cuando lleguen a una industria. Entonces, desde el desarrollo de nuevos productos, hay proyectos que se enmarcan en el desarrollo tecnológico de productos alimenticios a partir de materias primas nativas, y esto se articula muchísimo con la seguridad alimentaria. Entonces,
qué bueno poder industrializar aquellos productos y aquellas materias primas que son nativas. Entonces, por ejemplo, acá en Nariño, el maíz, los uyocos, las habas, todos esos alimentos, las batatas, que son propios de acá y que vivimos de ellos, consumimos estos alimentos totalmente. Entonces, qué bueno poder estandarizar una línea de producción que favorezca el cultivo de esas materias primas, porque la industria es la que va a necesitar comprar esa materia prima. Entonces, ganan los agricultores, gana la industria y gana el consumidor porque está consumiendo su materia prima nativa que está acostumbrado desde la niñez. La quinoa, pues es uno de estos ejemplos. No va a haber un hábito difícil de implementar, de incorporar, porque ya tenemos el gusto por esas materias primas y nosotros desde la ingeniería de alimentos, yo diría desde la cadena de formación, podemos aportar con esos proyectos. Si estuviéramos en la costa, alguien diría, bueno, industrializar la producción del ñame, de las achiras en el Tolima, de la harina de achira, del almidón de yuca en los llanos. Entonces, fíjese que todas estas materias primas, pues, son incalculables porque en cada departamento nuestras regiones son muy diversas. También en el desarrollo de empaques ecológicos, no es solamente a veces la parte de producción, sino también la parte de cómo hacer para que ese alimento no se dañe. Entonces, qué bueno trabajar en el diseño de un empaque ecológico. Nosotros podemos trabajar en proyectos de esa naturaleza, aprovechamiento de subproductos de la industria láctea, que ¿por qué la industria láctea? Porque la industria láctea, y yo diría que también cárnica, porque son renglones importantes de la economía. Entonces ahí el producto bandera de la industria láctea es el suero, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer con el suero? Una bebida láctea, extraer la lactosa, extraer las proteínas solubles, hacer un suero lácteo. Y ese suero lácteo, ¿qué podemos hacer? Un suero deshidratado, un suero en polvo, ¿cómo lo podemos incorporar a una matriz alimentaria de manera que sea un ingrediente funcional? Entonces, miren que van surgiendo ideas que las podemos evaluar y mirar en nuestro contexto. También el desarrollo de productos mínimamente procesados, se llaman productos gamma. Entonces, por ejemplo, cómo hacer que esa verdura y esa fruta y esa hortaliza que está en el potrerillo, por ejemplo, hablando de Nariño, en las plazas de mercado, que se va a perder, cómo hacer de pronto o para hacerle un tratamiento mínimo, unos procedimientos muy buenos de limpieza y desinfección, de selección. O sea, ese curso de tecnología post cosecha sirve muchísimo aquí. Y estos cursos de calidad y de inocuidad, cómo hacer unos procedimientos de limpieza y desinfección sin maltratar esas frutas, sin cambiarles el color, cómo diseñarles un buen empaque, ojalá ecológico, y poder que no duren 2 días, sino al menos duren unos 10 días y darle un poco más de vida útil. Eso implica unos estudios, pareciera que no, pero unos estudios rigurosos. También obtener productos a partir de estos subproductos cárnicos de los tejidos musculares y de los tejidos vegetales. Entonces, por ejemplo, extraer enzimas como la papaína de la cáscara de papaya o la bromelina de la piña, en aquellos sitios donde hay bastante pues, frutas, ya sea en la zona de Samaniego, en la zona de La Unión, en la zona de Sotomayor, de Providencia, en Ricaurte, en Chachagüí. Piense que tenemos nosotros en Tumaco, qué hacer con el coco, por ejemplo, qué trabajar con el agua de coco, esa cantidad de coco que hay en Tumaco y que de pronto uno pudiera diversificar, o qué hacer con el plátano. Y desarrollo de alimentos de última generación, o sea, esos alimentos utilizando una tecnología, una liofilización, estas tecnologías emergentes, y ver cómo de pronto podemos contribuir a utilizar esas materias primas y desarrollar e innovar supliendo necesidades nutricionales. La otra línea, el otro macroproyecto es el de conservación de alimentos, ¿cierto? Entonces,
Qué bueno, por ejemplo, hacer estudios de vida útil en los quesos frescos, en nuevos productos, articularse al nuevo producto, a una empresa, por ejemplo, que tienen unas líneas de producción o no, sin ir muy lejos, cumplir con un numeral de la inspección sanitaria del INVIMA que le pide a las empresas hacer estudios de vida útil. Qué bueno vincularse uno con una empresa y hacerle un estudio de vida útil bastante estructurado a las líneas de producción que tenga esa empresa. Cumplen con su proyecto de grado y le ayudan a la empresa a cumplir con un puntico del acta de inspección sanitaria, ¿sí? Hacer estudios. Entonces, fíjese que en estos, por ejemplo, estos ejemplos son proyectos de investigación porque hay que hacer un análisis riguroso a través del tiempo, hay que hacer evaluación de unas características físico-químicas, características sensoriales, habrá que hacer un perfil, habrá que hacer diferentes tipos de muestreo con repeticiones, habrá que hacer, diseñarse pues un diseño experimental, perdón la redundancia. Entonces aquí ya irían unos proyectos de investigación, hacer estudios de microbiología predictiva con modelación matemática, de pronto articularnos con un chico de ingeniería de sistemas o a alguien que le guste mucho la matemática y que quiera hacer un modelo matemático para hacer un simulador de microbiología predictiva o utilizar los simuladores que están en este momento en el mercado y poder hacer un estudio de microorganismos patógenos, por ejemplo, en un alimento. ¿Cuál serían las condiciones de crecimiento óptimas de un microorganismo patógeno, por ejemplo, la listeria en quesos, a través de microbiología predictiva? Entonces uno no, puede predecir y entregarle a la compañía, mire, falta ponerlo en la práctica, pero utilizando estas herramientas tecnológicas podemos predecir que si usted deja el queso a 12 grados, si usted deja el queso en un empaque que no es al vacío y si usted no le da frío, la curva de crecimiento microbiana para la listeria en esta microbiología indica esto. Entonces yo le puedo sugerir que por lo menos esos parámetros no los tenga en cuenta porque no le va a funcionar desde la calidad y la inocuidad. Entonces se hacen unos estudios interesantes. También manejo post cosecha, manejo post sacrificio y post captura. Estos cursos académicos intervienen mucho en estos temas que puedan llevar a la conservación de alimentos, manteniendo las condiciones nutricionales pues adecuadas, ¿no? Hay otro macroproyecto que se articula a esta línea, que es el diseño y desarrollo y optimización de procesos en alimentos. Entonces era lo que yo les decía, coger una pequeña empresa en Pasto no, pues en Nariño y en general en toda Colombia tenemos infinidad de microempresas. Entonces coger una empresita, por ejemplo, de confites, una empresita de oleas, una empresa de arepas, una empresita que procese panela o dulces de leche, mermeladas y, y que está en el garaje de su casa. Entonces, venga, la voy a diseñar lo que pensaba Juan Camilo, voy a proponer un diseño de una planta para el centro de sacrificio en Ipiales que cumpla con la resolución 1500. Entonces, estoy tecnificando la pequeña empresa, estoy optimizando los procesos, de pronto estoy estandarizando procesos, porque no es lo mismo hacerlo en el garaje, en una ollita, que pasar a tener una marmita de doble camisa o una tecnología un poquito más avanzada, ¿sí? Entonces, el primer proyecto lleva consigo un segundo proyecto, que sería una segunda fase, no querer abarcar todo en un solo proyecto, que sería la estandarización del proceso. Entonces, poder estandarizar y entregarle también un modelo matemático de cómo debe ser la estandarización del proceso en un nuevo producto o en la planta ya diseñada con una nueva tecnología y con una línea de producción estándar. Industrialización. Entonces, en el primer proyecto es diseñar la planta, o sea, diseñarla en infraestructura, en equipos, en calidad de materiales de los equipos, en dimensionamiento de los equipos, ubicación en la planta, que cumplan con las normas sanitarias, pero no hay proceso. En la última idea ya es tomar esa planta de pronto e industrializar ese proceso, ya llevarlo a nivel, sacarlo del piloto, sacarlo
del garaje y llevarlo a hacerlo en línea, utilizando ya la marmita y no la olla, ya el pasteurizador y no de pronto una marmita con gas, ¿sí? Llevar ya a hacer una pauta de elaboración, una hoja de control y una carta tecnológica previamente pues probada, de manera que uno diga, mire, si usted sigue con esta ruta de trabajo, estas variables de control y estos parámetros, va a la fija. Entonces, ese es un trabajo de investigación importante que la cadena de formación le puede aportar a la empresa. Desde la biotecnología, entonces, producción de enzimas para la industria láctea, entonces, obtener la lactasa, la renina, que son los ingredientes funcionales de los cuajos, producción de enzimas para la industria cárnica, la bromelina, la papeína, producción de enzimas para la industria de cereales, las amilasas, celulasas, pectinasas, a partir de residuos de alimentos o a partir de las pulpas de los alimentos, ¿sí? Entonces es utilizar producción de alimentos funcionales con la incorporación de algún componente bioactivo, que es el proceso que es el proyecto que está trabajando el grupo Biotix y para el cual participaron Juan Camilo y Daniela y también Marinelda para participar como monitores y como jóvenes investigadores. Es un proyecto donde extrajeron la clorela de las algas que están en la laguna de la Cocha. El aceite de clorela es rico en omega 3, entonces extrajeron, perdón, ese aceite de clorela, lo van a microencapsular, están en ese proceso, luego nos lo entregan a nosotros en la UNAD, a los investigadores de la UNAD, docentes y los estudiantes, y nosotros lo vamos a incorporar en matrices alimentarias y mirar que en esa matriz alimentaria, por ejemplo, en ese yogur, en ese queso, en esa bebida láctea o en ese pan o en esos raviolis, con todo ese proceso no se pierda el componente activo de ese aceite de clorela que nos entregaron los señores de la Universidad de Nariño. Entonces hay un proceso biotecnológico y también hay un proceso de diseño de nuevos productos. Se intercalan esos dos macroproyectos, se articulan perfectamente. Entonces, si ustedes revisan, todos estos proyectos, estos macroproyectos, se relacionan con la línea macro, con la línea de investigación. Ustedes se dan cuenta, aquí se ve materializada la línea de investigación. Son una serie de temáticas de cierta área del conocimiento y todos están encarrilados con alguno de los programas que forman parte de la cadena. Sí, de pronto podemos trabajar con articulación con algunos estudiantes de otros programas, pero en términos generales estamos aportando a la industria de alimentos, ¿sí? Y dentro de la seguridad alimentaria, pues aquí son algunos de los ejemplos porque hay muchos temas que podemos trabajar desde la seguridad alimentaria. Podemos trabajar en la valoración de propiedades funcionales de los alimentos, estudios sobre el valor nutricional de algunos alimentos que han sido sometidos a procesos tecnológicos, o sea, cuánto se pierde, cuánto pierdo yo un jugo de naranja, luego voy a hacer una mermelada, cuál es la pérdida de vitamina C, la pérdida de vitamina A, ¿sí? Si hay cambio de color, si se oteno, estudios de cómo se pierde el valor nutricional o las características sensoriales cuando los alimentos son sometidos a procesos tecnológicos, porque esto incide en el valor nutricional y la nutrición forma parte de la seguridad alimentaria. Desde parte de la calidad de inocuidad, por ejemplo, hacer un estudio de vigilancia microbiológica a las ventas ambulantes, un estudio a ver qué tan contaminados son los puestos de papas fritas de las esquinas en las calles de Pasto, qué tan contaminada es la choriza que venden en las plazas de mercado de algunos municipios, qué cuáles son los microorganismos, hacer una caracterización de microorganismos patógenos, cuál es el microorganismo patógeno en la leche cruda que se distribuye en el municipio de Pasto, o en Ipiales, o en Cumbal, o en Providencia, o en Samaniego, o en Túquerres.
evaluación de un perfil sanitario, cómo están las empresas en cuanto a condiciones higiénico-sanitarias, cómo está el sector cárnico en un municipio, cómo está el sector de panificación en Túquerres, cómo está en cuanto a cumplimiento de la resolución 2674 la industria de Fruer en San Doná o en la industria del café en La Unión, por ejemplo. Fíjense que tenemos infinidad de temas por trabajar. ¿Qué tan efectivo es un sistema de gestión de la inocuidad en una empresa? A través del análisis del riesgo. Entonces, le planteamos el análisis del riesgo por ejemplo, una empresa que dice que está certificada con HACCP, vamos y miramos y hacemos un estudio, aplicamos una metodología y vemos qué tan efectivo ha sido ese sistema HACCP en esa empresa, en la línea de producción de queso campesino, o qué tan efectivo ha sido las buenas prácticas de manufactura en una fábrica de papas fritas, que ya lo tiene. Entonces, a ver qué tan efectivo es. Entonces, a través de la estrategia del análisis del riesgo. Entonces, o qué tan efectivas son las concentraciones de cloro cuando preparo una solución desinfectante para desinfectar mesones o desinfectar ambientes, o hacer un estudio comparativo entre el hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario en una empresa láctea, qué tan efectivo es y cuál es la mejor concentración. Son estudios que implican unos análisis de laboratorio y diversas muestras, o sea, unos proyectos de investigación, pero que le aportan mucho a la empresa. Imagínense que usted le diga a una empresa, ¿sabe qué? El hipoclorito a esa concentración no está haciendo nada, no le está funcionando. Por el contrario, a esto sí, a esta concentración sí, le está fallando la rotación del desinfectante. O entre el hipoclorito y el amonio cuaternario, la verdad es que se le comporta mucho mejor el amonio cuaternario en los ambientes que el hipoclorito. La verdad es que el hipoclorito, el amonio cuaternario para desinfectar los moldes de queso no sirve. No es tan efectivo como el hipoclorito. Entonces yo les sugiero que cambie. Esas son investigaciones aceptadas con un procedimiento riguroso, metodológico, con un trabajo experimental, un trabajo de laboratorio, y entonces son perfectamente válidas para que la empresa las tome como para tomar decisiones. Entonces, dígame si una empresa no va a estar contento con un ingeniero de alimentos que le haga todo eso, ¿sí? Entonces, fíjense que todos estos temas se agrupan en una línea de investigación. Entonces, si nos devolvemos a la definición de línea de investigación, dice que se concentra en la realización de procesos de investigación de manera metodológica, organizada, que integre áreas disciplinares afines con el fin de propiciar espacios que permitan dar soluciones a problemáticas en un entorno particular. Entonces, de eso se trata una línea, de hacer un estudio minucioso e identificar qué tipo de temas podemos investigar desde nuestra disciplina, desde lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Y es importante conocerlas para poder buscar un tema en el cual nosotros querramos investigar. Bueno, adicional a eso, después de todo eso, es muy importante tener en cuenta, ya se me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Ya tengo 50.000 ideas en mi mente. Ya ahorita ustedes tienen 50.000 ideas y no, qué chévere estudiar esto, qué chévere esto, porque eso sí, ideas hartísimas y todas son interesantes y todas son importantes y no debemos descartar ninguna hasta no hacer un estudio minucioso de por cuál nos vamos a ir. Entonces, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que considerar cuando seleccionamos un tema para investigar. Primero, ya lo vimos, la condición especial que sea afín a la línea de investigación. O sea, no vamos a salir estudiando por allá, bueno, no sé. Por ejemplo, que pueda uno confundirse. Estudio de el abono orgánico en el cultivo de papa. Sí, la papa es un alimento, pero nosotros no trabajamos el cultivo, nosotros trabajamos después del cultivo. Ese es un tema como para un agrónomo, ¿sí? Como para un ingeniero agroforestal, no sé, pero no es para nosotros. O estudio de la dieta forrajera del
consumo de alfalfa en el ganado Holstein, no sé qué. Eso es como para los zootecnistas. Nosotros nos pisamos los talones en la calidad de leche en el hato. Entonces hay que saber cómo enfocar muy bien nuestro estudio para que no nos lo rechacen. Pero este tema como muy puntual de los forrajes, de las dietas para el ganado, nosotros no estudiamos eso. Los zootecnistas son unos duros para eso, ¿sí? Los zootecnistas son unos duros para eso. Entonces, que sea afín a la línea de investigación. Algo muy importante es que despierte el interés del investigador, o sea, que le guste, que le llame la atención. Y yo me atrevo a ir un poco más allá, que conozca algo del tema, que haya tenido alguna familiaridad, porque haya trabajado en ello, porque de pronto vaya a tener la oportunidad como los jóvenes investigadores y monitores de trabajar en ese tema. Y entonces dice, no, ya aprendí más, ya conocí, ya le aprendí al investigador, ya él me soltó conocimiento a la lata, yo sí puedo investigar, o yo trabajé en lácteos, yo trabajé en frutas, yo trabajé en café, ¿sí? Entonces ese tema no me es tan desconocido y vi estas necesidades sentidas. Sí, y fuera de eso me gusta, no voy a trabajar, por ejemplo, en aceites si a mí eso me disgusta, no me llama la atención. Yo ese curso incluso casi me lo tiro, me rajé, no me gustó, esa profesora me hizo cogerle odio a ese tema. Entonces, pues no me voy a poner a hacer un trabajo de grado de una vaina que a mí no me gusta, ¿sí? Lo otro importante es que dispongan del material de revisión sobre el tema, o sea, qué investigaciones hay sobre eso, de dónde yo después me puedo pegar para hacer mi discusión de resultados, para plantear mi metodología, mi diseño experimental, mi diseño técnico, mi estudio financiero, si es un proyecto aplicado, o sea, ¿qué hay sobre eso? Tampoco me voy a meter al libre albedrío porque me gusta mucho y algo sé, pero eso sobre todo cuando voy a hacer una monografía, cuando ya les aprueban el tema y se ponen a mirar y no hay sino 10 libros, 10 materiales, 10 artículos o 10 libros o no hay nada más y necesito mínimo 50. No, pero es que eso no me di cuenta cuando me aprobaron el proyecto. Entonces, o cuando voy a hacer los análisis de resultados, yo no veo a veces proyectos de grado con 5 referencias bibliográficas y no más. Entonces hay que saber que sobre ese tema yo sí tengo un material bastante nutrido para poderme explayar primero en comprender en los experimentos por qué me dio esto, por qué me dio lo otro, voy y lo confronto con la literatura. Y tengo argumentos suficientes para reflexionar, para argumentar desde la ciencia y tecnología, no desde un café que nos estamos tomando aquí estamos aquí divagando sobre la listeria en quesos. No, a mí en la planta me pasó eso, pero ¿quién lo dijo? Entonces ahí se acordarán los que han trabajado conmigo en los cursos, que por eso soy muy insistente en la cita bibliográfica, porque uno no puede decir de gusto y gana, no, sí, es que la lactosa de la leche se fermenta en ácido láctico, sí, pero ¿quién lo dijo? Porque eso fue una teoría probada y validada. Entonces, hay que leer antes, de manera que el tema que despierta mi interés, del que conozco algo, yo tengo después de dónde pegarme para hacer unos buenos análisis de resultados y unas buenas conclusiones. Y algo muy importante es el tema de recursos. Entonces yo tengo que ser muy sincero conmigo mismo. Yo sí tengo de pronto un laboratorio donde lo pueda hacer, sí puedo, y si no me cobran, y si me cobran, yo sí tengo platica para hacer esos análisis de laboratorio, porque hay que hacer unos análisis muy específicos, por ejemplo, de vitamina A, vitamina C, esos son análisis especializados que no valen 10 pesos, ¿no? Tampoco valen 20,000. Entonces, y hay que hacer análisis repetitivos para dar confiabilidad en los resultados. Entonces, yo sí puedo, tengo acceso a un laboratorio, soy llavería, la universidad tiene laboratorio, solo tengo que llevar los reactivos, me prestan los reactivos, tengo un amigo del laboratorio que me va a ayudar con eso, o me toca pagar todo. El proyecto es buenísimo, pero uy, esto está como largo porque hay que hacer un trabajo de campo, un estudio minucioso, y yo la verdad no tengo tiempo, no tengo mucho tiempo.
¿Por qué es importante el tiempo? Porque si yo veo que no tengo el tiempo para eso, que me voy a gastar mucho porque la parte experimental toma mucho tiempo y hay que volver a repetir y repetir, y de pronto no tengo suficiente tiempo ni disponibilidad, pues más bien hago algo como más sencillo, ¿cierto? Sí tengo digamos, como investigadora, si voy a trabajar con una compañera, porque un proyecto lo pueden trabajar dos personas, mi compañera sí tiene el tiempo, sí es habilidosa, sí sabe, sí conoce del tema, ella sí ha hecho bien el estudio juicioso de revisar literatura, cuenta con el mismo tiempo o nos podemos cuadrar o yo personalmente conozco del tema, tengo un profesional, soy amiga, por ejemplo, de una planta de café. El dueño es muy amigo mío, me puede ayudar, me puede facilitar la empresa, me da sus conocimientos, lo que ellos conocen ahora de todos los cursos que han hecho en la federación, de lo que en su empresa le ha abonado, y yo puedo disponer de ese conocimiento, me le mido. Y mi proyecto implica laboratorio, implica de pronto pagarle a alguien que sepa, que tenga que levantar de pronto, no sé, un plano, que yo la verdad, yo para eso pues solo tengo dibujo técnico y no tengo nada más, y soy muy débil en eso, entonces de pronto no. Entonces, el presupuesto de la propuesta dice que me vale 2 millones. Yo sí tengo esa platica o tengo que buscarme una empresa que me la financie. O sea, todo esto con el ánimo de ir a la fija. De manera que cuando yo haga mi propuesta de investigación y la pase al comité, sí, la pase al comité, a todos estos pasos, no diga, uy, Dios mío, no, vale mucho y ya no puedo. Todo esto que yo les digo no es para desanimarlos, es para aterrizarlos, pero también les digo, y ustedes se dan cuenta en el resto de la investigación, hay mucho por hacer, hay harto por investigar, hay harto por disfrutarse la carrera, harto. No hay nada más agradable que uno estudiar sobre algo, investigar sobre vida útil, investigar sobre el queso, sobre los huevos, sobre la carne, investigar sobre los problemas nutricionales de la población, investigar sobre los alimentos funcionales, sobre nuevas tecnologías, o sea, sobre para lo que uno se quemó las pestañas. No hay nada más agradable que hacerse un proyecto de grado, después sustentarlo y uno sacar pecho cuando esté siendo consultado por estudiantes, por profesores, por lectores, y uno mire que ese proyecto tiene tantas consultas, que yo me puedo escribir un artículo, una ponencia. Y si no lo hago, pues tengo esa satisfacción de que lo hice y fuera de eso no me costó, no tuve que pagar mayor cosa, porque tuve primero hartísimos temas para escoger y pues me hice una revisión minuciosa de todo esto y llegué a la conclusión de que yo con, no sé, con 300.000 pesos puedo hacerme un buen proyecto, porque no es un trabajo de campo, pero lo puedo hacer en una empresa, no me cuesta mucho, me prestan el laboratorio, y si no, pues entonces me hago una monografía, porque no tengo el laboratorio, pero me hago una monografía, pero igual estoy aportando. Entonces, esto es como lo que yo tenía para compartirles sobre la línea de investigación. Voy a dejar de compartir para mirar a ver si de pronto hay preguntas, inquietudes, algo que quieran complementar o dudas que les haya quedado, pues que les haya quedado, ¿qué? Por preguntar o por... Estoy atenta a sus consideraciones. No sé si tienen alguna pregunta, Sara, Juan Camilo, Daniela. Profe, buenas tardes.
Lo que pasa, Ajá, dice, yo ya estoy como en octavo semestre de la carrera, ¿no? Entonces yo ya ajá, quería empezar a hacer mi proyecto de grado y yo me quiero enfatizar como en una empresa de fabricación de papas fritas, de snacks, de paquetes. ujú. Entonces ya quería empezar a investigar y mirar, porque ellos me permiten trabajar sobre ellos, mirar las falencias que tiene la empresa, todo eso. Entonces, Mirar qué, perdón. también como ahí le escuché de la desinfección ahí no le entendí muy bien, de la desinfección de los mesones, todo eso. Uno puede trabajar rigurosamente mirando cuáles son los desinfectantes. Digamos que Ajá. sí, como yo les mencionaba, lo importante es revisar el problema, o sea, revisar en el caso tuyo, por ejemplo, la empresa. Dices que tienes la posibilidad de hacer algo en una fábrica de papas fritas, algo. Entonces, mirar qué ideas o qué temas se pueden abordar o teniendo en cuenta qué problemas tiene la empresa de papas fritas. Entonces, hay varios temas. Uno puede ser estandarizar una nueva línea de producción, otra puede ser estandarizar eso, la otra puede ser, tienen problemas de contaminación y los tenaces, entonces puedo hacer un estudio de desinfectantes riguroso, un estudio de la efectividad de los desinfectantes, ya sea para mesones, para utensilios, para pisos, es todo otro tema de investigación. Por el contrario, tienen problemas con el INVIMA y les van a cerrar la planta, entonces yo necesito entrar a hacer un plan de acción para poder subir el acta de inspección sanitaria y puedo hacer eso. O quiero diseñar un nuevo producto. Entonces, de todo eso, de las papas fritas, lo que tú quieras sobre eso, sobre una idea en particular, se puede armar un proyecto estructurado de manera que le responda a la empresa y que te sirva a ti para graduarte. Entonces, el éxito es tener unos buenos argumentos y unas buenas herramientas para diseñar una propuesta que convenza al comité que va a evaluar la propuesta. ¿Sí? Que esté muy bien estructurada, que esté muy bien soportada con revisiones. Y pues de plano yo te digo, sí, es posible hacerlo. Y como le dije a Juan Camilo que me comentaba su idea de trabajo en estos días, claro que es posible hacerlo. Lo importante es sentarse uno a hacer una revisión bibliográfica y a ver un poco más a fondo cuál es el problema de la empresa y cómo puedo plantar mi proyecto para que le sirva a la empresa, que de pronto a la empresa, te soy sincera, en 8 días le arreglas el problema, pero que te sirva a ti para poderte graduar, porque tiene que ser un documento pues estructurado que cumpla con los requisitos de una opción de grado, ¿sí? Entonces, tú me dices que quieres trabajar acerca de los desinfectantes, claro, lo puedes hacer, pero miremos qué vamos a hacer con esos desinfectantes y por qué vamos a estudiar esos desinfectantes. Entonces tú ya empiezas lo primero, evaluar el tema y el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tienen en esas papas fritas así que nos puedas contar de afán? Pues así como que tú ya conozcas. A veces quedan, por ejemplo, grasosas las papas, ahí también se presenta como quedan con burbujas de aceite, entonces, y ya en el empaque queda mantecoso el empaque, entonces ahí también es un problema que no hay una calidad que se presenta dependiendo de la papa que se utiliza y el aceite, entonces hay ese problema también. Claro, fíjate que ahí hay dos cosas diferentes. Uno es mirar de pronto la efectividad de los productos de limpieza y desinfección para los equipos de manera que no queden residuos de grasas. Es más o menos lo que yo te entendí. Y la otra es que en el proceso como tal hay un problema y es que las papas a veces les quedan embebidas de grasa y cuando las empacan en las bolsas pues no son atractivas para el consumidor y se comen una papa y le sabe más aceite que a papa.
Entonces ahí debe haber un problema de temperatura del aceite en la freída, el tiempo del enfriamiento, el escurrido, la calidad del aceite. Entonces son dos problemas diferentes y sobre uno de los dos podrías trabajar un tema de grado, ¿ves? Entonces porque uno no puede pretender abarcar todo en un solo, porque se vuelve un 8 y tendrías que plantear 10 objetivos, 4, 5, y pues la idea no es esa, la idea es apuntarle a una sola problemática. Entonces, ¿yo a qué te invito? Te invito que desde el semillero podemos, como dice Daniela, pues ella ha tenido la oportunidad de trabajar conmigo desde hace un año, Juan Camilo empieza ahorita, y sí, ella dice que es un espacio productivo. ¿En qué sentido? En que desde el semillero les ayudamos como a perfilar esa idea de grado y a pulirla, y de una idea se convierte fácilmente en un trabajo de grado. Entonces, ¿qué te sugiero? Revisa muy bien en esa fábrica si tienes la posibilidad de trabajar tu proyecto, que te dejaran tomar la información en un momento dado, porque es clave que te dejen tomar la información. Revisa a cuál problema le apuntarías, y ya teniendo como una idea más clara, nos podemos reunir, como me he reunido con Marinelda, con Daisy, con Gloria, que son los tres como proyectos que hemos sacado del semillero, con el chico de Medellín, ¿sí? ¿Cómo podemos tratar de plantear esa idea? Y con Juan Camilo, que estuvimos la semana pasada, ¿cómo podemos plantear esa idea y materializarla en una propuesta de grado? Pero entonces, sobre un solo tema, y le buscamos la comba al palo, o sea, le buscamos a ver hacia dónde le hacemos el enfoque, de manera que te sirva a ti para graduarte y que obviamente le sirva a la empresa. Ah, sí, profe, sí, sí, entonces ya, ¿en la UNAD usted se encuentra así en estos días? Sí, yo estoy conectada siempre por Skype, entonces Ajá. hay exploración, me abordas por Skype o me escribes al correo, concertamos una cita y divagamos y le botamos corriente a eso, y verás que va saliendo la idea. Ah, bueno, profe, sí, yo cualquier cosa ya le comento para ¿Listo? ya empezar a trabajar Eh, también. Ujú. Claro, claro, Sara, esa es la idea, este es el espacio propicio para trabajar estos temas. Juan Camilo me dice en cuanto a la matriz alimentaria. Precisamente Marinelda hizo su trabajo de grado sobre eso, Juan Camilo. Mirar cuál era la estabilidad de estos microencapsulados de clorela cuando se incorporan a matrices alimentarias. Y el proyecto que ella va a sustentar ahora es eso. Y encontramos que estas matrices, que estos microencapsulados de clorela tienen una debilidad grande, y es que se desnaturalizan a temperaturas de 50 grados en adelante. Entonces, ella se dio a la tarea de, una vez identificado ese problema, ella estableció que también a través de su proyecto, que los productos que son más susceptibles de poderse manipular y trabajar con la incorporación de aceite de clorela eran aquellos productos terminados a los cuales no se les sometía a temperaturas altas. Entonces, por ejemplo, si tú dices un pan, pues muy tenaz que a uno en un pan blandito le salga un microencapsulado de clorela y lo empiece a morder, algo así como pasa, ¿cierto? Pues como que no aguanta. Y así sucesivamente hicimos varias investigaciones y ensayos, y entonces lo proyectado, y es lo que vamos a comprobar con Daniela y contigo en el laboratorio, es trabajar una matriz alimentaria a partir de un queso para untar y de un helado, porque creemos que en esos dos productos, en esos quesos o en la línea de lácteos, eh, no se desnaturaliza porque ya no hay nada más que hacerle, entonces no se desnaturaliza y se pueden incorporar fácilmente. Entonces, en principio, vamos a trabajar con el sector lácteo, con el helado y con un queso casero o un queso para untar, o el kumis del patía. Eso es lo que, ¿a qué nos lleva eso? La literatura y el proyecto de grado que hizo Marinelda, ¿sí? Que es el que ya casi va a sustentar. Entonces, ahora,
los tres vamos a ver en el laboratorio, si no nos funciona con el helado, si no nos funciona con el queso, pues seguimos con las otras opciones, ¿sí? Con la otra línea que está en la cola son los embutidos cárnicos, ¿sí? Una línea de salchichas, por ejemplo. Eso, entonces tenemos que entrar a trabajar con eso. Entonces, como que las propuestas ya están. Empezamos es a hacer los ensayos, a cranearnos el diseño experimental y a ver cómo nos va y levantar la carta tecnológica. Entonces, la idea, por ejemplo, Daniela, que ya está más avanzada, es que de ese proyecto ella tome un objetivo y tome una idea y la profundice y presente su proyecto de grado. Entonces tiene la experiencia de estar en el laboratorio, de trabajar ustedes pues también y hacer su proyecto de grado. Tú pues no, yo no te hablo de proyecto de grado y por eso tú vas como monitor, pero eso no quiere decir que no vayas a aprender, sino que no estás en el tiempo de trabajar el proyecto de grado ahorita, porque estás apenas empezando, pero a futuro puedes materializar la idea que socializamos del centro de sacrificio o retomar algo de este proyecto de investigación también y poderse plantear otra cosa diferente pero complementaria a lo que seguramente va a trabajar Daniela, ¿sí? La idea es la idea es precisamente que mirar cómo podemos incorporar al final, ya en el último batido, no cuando recién adicionamos los ingredientes, porque claro, el cúter pues totea eso y lo vuelve una nada, ya al final, en la etapa ya de cocción, pero de escaldado. Entonces es un análisis experimental, pero pues es bien, bien interesante, ¿no? Bien, bien, pues nosotros que estamos metidos en esto, lo mismo le va a pasar a Sara si decide en este tema de las papas fritas, hacer ensayos de frituras, hacer ensayos de temperaturas, frito a tal hora, dejo en reposo tal, mirar los puntos de fusión del aceite, qué aceite se comporta mejor, a ver si es eso lo que está fallando, o si es el operario que no lo hace bien, es afanado, saca las papas antes, las sacan, no las dejan escurrir muy bien. O sea, un seguimiento minucioso hasta lograr encontrar las variables que tenemos que estudiar. Hace uno un estudio previo para ir a la fija, porque si uno no hace el estudio previo, pues acá Marinelda ha hecho el estudio previo, acá, no, porque si no empieza uno a divagar y ya con la propuesta aprobada y nosotros divagando. Por eso es muy importante documentarse muy bien en la propuesta y después para desarrollarla. O si ya es un tema de calidad de sanitario, entonces mirar la efectividad de los desinfectantes. Entonces también se puede hacer un estudio, pero ya es otro enfoque. Sara, ya no te metes para nada con el proceso. Si las papas quedan aceitosas, ajá, no es que no nos importe, sino que no lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar la efectividad del jabón o del desinfectante en determinados momentos de limpieza y desinfección, ya sea para mesones, para pisos o para máquinas, y lo mismo la desinfección y a diferentes concentraciones y mirar la calidad del agua. Entonces, fíjense cómo de una cosa como tan sencilla se vuelve un proceso riguroso, minucioso, que le va a servir a la empresa para tomar decisiones, porque le vas a entregar una pauta, le vas a entregar precisamente esta pauta de elaboración, le vas a entregar de manejo de desinfectantes. Así, asá, asá, tales marcas en tales momentos y de tal manera. Es un POES, pero no un POES escrito teórico bajado de internet, sino que tú lo has trabajado en el laboratorio y has hecho pruebas de laboratorio microbiológicas para mirar la efectividad y algunas físico-químicas.
Qué pena, estaba atendiendo una llamada de Daisy, que me está llame y llame, y es la estudiante que va a sustentar el miércoles, mínimo era para algo. Entonces eso es, chicos. Entonces, quedo bastante complacida con la reunión porque dejo en ustedes, pues con Daniela y con Juan Camilo, que seguramente van a estar conmigo en el proyecto, pues vamos a trabajar y vamos a poder comprender un poco más el tema de la línea de investigación, que era el tema de hoy, y lo mismo Sara, yo quedo pendiente porque ese es el trabajo del semillero. Entonces yo quedo pendiente el miércoles, creo que es el miércoles, va a sustentar Marinelda la ponencia de este proyecto que les estoy comentando en la Universidad Mariana, en el encuentro de semilleros. Les voy a compartir el enlace por si quieren entrar, todavía no sé a qué hora le toca, pero entonces voy a compartir el enlace para que la acompañemos en la sustentación de ella, que va a sustentar, va a participar como ponente en el proyecto que ya va a sustentar, si Dios quiere, la última semana de abril. Sí, entonces fíjense que se ven poquitos, pero se ven representados los productos, como lo dice Daniela, desde el semillero, y la verdad no es tanto a veces que sean muchos, sino que los estudiantes se sientan satisfechos con el servicio que la universidad desde la academia les puede prestar y fortalecer en su formación profesional. Como yo les he dicho siempre, pertenecer a un semillero ayuda mucho hasta para presentar los trabajos escritos de los cursos que matriculen, porque les obliga a leer, les obliga a presentar documentos, a presentar ponencias, y solo el que lee, el que escribe, el que se rodea de conocimiento, después no le cuesta tanto trabajo interpretar cuando lee un módulo, cuando lee un artículo científico, cuando el profe presenta las guías de actividades en las web, porque está acostumbrado a leer, a escribir, a indagar. Entonces, de alguna manera, estas actividades del semillero les permiten a ustedes fortalecerse en competencias que no son implícitas, pero que se ven reflejadas en sus estudios académicos. Eso era lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Entonces, quedamos abiertos, seguimos en contacto y les agradezco muchísimo su participación. Daniela, Juan Camilo y Sara. Sara, tú sí tienes mi correo, ¿cierto? El correo institucional y mi cuenta de Skype. Es el mismo número de celular. 36. Estoy como Clemencia Álava Viteri, para que pronto nos podamos reunir. Tu número de celular si no lo tengo. No, acá te lo estoy escribiendo. Ah, bueno, gracias. Sí, y el correo institucional pues sí lo tienen, ¿no? Listo. Entonces así quedamos. Daniela, Juan Camilo, estamos en contacto, los mantengo informados de lo que pase en la convocatoria, y Sara, estoy pendiente de lo que indagues, de lo que profundices y a ver qué podemos sacar, ¿vale? Listo, muchísimas gracias. Un abrazo a los tres. Ah, claro, Daniela, yo estoy pendiente de cualquier cosa, ¿vale? Un abrazo. Voy a detener la grabación.